En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, hermanos y amigos, al programa Viva y Eficaz. Estamos en el capítulo 14 del libro de Juan. Hemos estudiado 13 capítulos hasta este momento. Y ahora estamos en el capítulo 14, donde Jesús enfatiza la esperanza eterna que el creyente tiene en Él, al hablar de que en la casa del Padre muchas moradas hay y que Él va a preparar esas moradas para que nosotros de esta tierra al cielo seamos trasladados cuando Jesucristo venga otra vez y resucite a su pueblo. De eso está hablando el Señor. Cuando Él dice, yo soy el camino, está hablando que Él es el camino que conduce al Padre y que el camino, que es Cristo, vendrá otra vez y nos tomará y nos llevará a donde está el Padre y viviremos allá en esas moradas que Él fue a preparar. Entonces de eso está hablando el Señor cuando dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, en el capítulo 14, versículo 6. Uno de los versículos más citados en el mundo entero, porque está hablando ciertamente del destino de todos aquellos que creen en Cristo. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y luego dice, si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Aquí Jesús, para enfatizar su veracidad, la certeza de que nosotros vamos a ir a la gloria y estaremos con el Señor para siempre, para enfatizar esto, está diciendo que debemos de conocerle a Él. Si me conocieses, dice el Señor, entonces también conocerías a mi Padre. Porque tener conocimiento de Cristo es lo mismo que tener conocimiento del Padre. Porque Jesucristo tiene los mismos atributos, esencia y naturaleza del Padre. Porque Jesucristo es la segunda persona divina. Entonces Cristo está diciendo, si ustedes me conocen a mí, es como si conociesen al Padre. Y desde ahora le conocéis al Padre porque ustedes me conocen a mí. Y yo les estoy hablando de las moradas eternas que hay en el cielo. Yo les estoy hablando que yo he estado con el Padre desde el principio. Entonces, si ustedes me conocen a mí, es como si conocieran al Padre. Pero Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ahora es Felipe el que está hablando, el que le está preguntando. Cristo está diciendo, si ustedes me conocen a mí, es como si conocieran al Padre. Este concepto no lo pueden entender los apóstoles. Lo entendieron después de que vino el Espíritu Santo sobre ellos.
porque hay ciertas cosas en el cristianismo, ciertos misterios en Dios, que solo pueden ser conocidos por aquellos que han nacido de nuevo y que son templo y morada del Espíritu Santo. Es por eso que usted se asombra cuando ve a hombres intelectuales, hombres que han salido de las aulas, de las universidades, hombres que tienen la reputación de ser eruditos y muy sabios, pero no conocen a Dios ni entienden el Evangelio. Y uno se pregunta, ¿y cómo este hombre que tiene títulos universitarios y reputación de sabio no entiende lo más sencillo y esencial del Evangelio? ¿Por qué no lo entiende? Bueno, sencillamente porque no conocen ni a Cristo ni al Padre. Jesús está diciendo, si me conocen a mí, van a conocer al Padre. Si no me conocen a mí, no conocerán al Padre. Porque la salvación no es una religión. No se llega al cielo por ser un intelectual o un experto en determinada religión. Cristo enfatiza, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida eterna. Es Él, la persona de Él. La clave es conocerle a Él. Cuando conocemos a Cristo, no una religión, sino a Cristo, a la persona de Cristo, entonces conocemos la verdad revelada en las Sagradas Escrituras, la verdad proclamada por medio del Evangelio. El Evangelio es la verdad, es el plan de Dios explicado para que nosotros seamos salvos y conozcamos a Dios. Es conociendo a la segunda persona de la Trinidad como podemos conocer a la primer persona de la Trinidad. Esto solo es posible cuando uno ha tenido un encuentro personal, un conocimiento personal con la segunda persona que es Jesucristo, el Salvador del mundo, el que se revela aquí como el camino y el que habla de que no hay otro medio de poder ser salvo y de ir a la comunión con el Padre. Dijo el Señor, yo soy el camino, Él, no un camino, no uno de los varios caminos. No existe otro camino, solo Cristo, la persona de Cristo. Él es la persona de Cristo, la que habla de sí mismo como un camino, porque está hablando de un traslado de esta tierra al cielo. Él dice, yo soy el camino, no un camino, amigo o amiga, el camino. Yo soy la verdad, la única verdad, el que tiene el conocimiento de todas las cosas relacionadas con la salvación y con Dios mismo. Yo soy la vida, porque Él nos ofrece vida eterna. Nadie viene al Padre si no es por mí. Está hablando que Él es el único que puede salvar al ser humano. ¿Cuántas religiones, amigo y amiga, cree usted que hay? Son miles las que hay actualmente, miles de religiones. ¿Cuántas religiones han habido desde que el hombre es hombre? Son millones de religiones las que han habido. ¿Cuántas religiones cree usted que habrá en el futuro? Miles de miles. Pero Cristo, al hablar de la salvación, al hablar de ir al cielo y tener comunión,
con el autor de la vida, que es Dios, Cristo dice, nadie va al Padre si no es por mí. A veces nosotros, para enfatizar esta verdad, le decimos a la gente que para llegar a Dios no es por el camino de la religión. ¿Cuántos caminos religiosos hay? Miles, miles. ¿Cuántas religiones cree que hay actualmente? Miles. Usted puede ir a cualquier biblioteca, meterse a Google o a cualquier otro de estos programas de información, de informática, y usted encontrará que son miles, miles las religiones. Pero Cristo tiene la exclusividad de la salvación. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque ¿quién fue el que llevó y purgó los pecados? ¿Quién murió por nuestros pecados en la cruz? Jesús. Jesús pagó la deuda moral. El castigo por nuestros pecados recayó en Jesucristo. Él es el único redentor, Él es el único salvador, Él es el único camino que conduce a Dios. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y luego el Señor habla de que hay que conocerle a Él personalmente para que nosotros podamos tener la vida eterna. Y dice, si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Eso es lo que enfatiza el Señor. El mundo entero, toda criatura humana debe de conocer a Jesucristo y debe de conocerlo como el camino, la verdad y la vida. Como el que tiene la exclusividad para salvar al hombre, por cuanto Él es el único redentor, el que murió por nuestros pecados en una cruz. Y Él dice a sus discípulos, ustedes me han conocido, entonces ustedes desde este momento conocen al Padre. Entonces Tomás, Felipe, que todavía no entiende ni comprende, Señor, dice, Señor, muéstranos al Padre, con eso nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Entonces Jesús está aquí diciéndoles que Dios es uno, pero Dios está constituido de tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos tres comparten la misma esencia divina. Es bien difícil explicar estos conceptos. Yo mismo no los entiendo. No los entiendo en toda su profundidad. Se ha escrito, amados hermanos y amigos, volúmenes por cienes, por miles y por millones, volúmenes teológicos, tratando de explicar el gran misterio que Pablo dice, grande es este misterio. Dios fue manifestado, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Así pues que Cristo está enfatizando este misterio. Si ustedes me han visto a mí, si ustedes me conocen a mí personalmente, no conceptualmente, sino personalmente, entonces ustedes también conocen al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Cristo manifestó durante todo su tiempo que estuvo aquí en este mundo, manifestó
todos los atributos y características divinas. Entonces Él está diciendo que si me conocen a mí, conocen al Padre. Por eso es que yo soy el camino que conduce al hombre al Padre. Tanto tiempo que estoy con vosotros. Ya el Señor tenía 3 años, como mínimo 3 años, de estar con sus discípulos, de enseñarles. Ellos veían el gran poder que Cristo tenía. Cristo resucitaba a los muertos. Cristo le hablaba a la tempestad, al viento. Cristo le hablaba al mar y el mar se aquietaba y le obedecía. Y los discípulos preguntaban, ¿y quién es este que hasta los vientos y la tempestad le obedece? Esta pregunta tiene una sola respuesta. ¿Quién es este? Este es Cristo, Dios hecho hombre. Entonces, de este conocimiento íntimo, personal, está hablando Cristo y dice, ustedes me conocen, yo estoy con ustedes. Entonces, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y luego les plantea a sus discípulos una pregunta. Y dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Cristo está hablando de su unidad con el Padre. Porque Dios es uno, pero es 3. Es uno en un sentido y es 3 en otro sentido. Esto es un misterio que todos los teólogos han tratado de explicar al hablar de la esencia divina que comparten estas 3 personas. Bien, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis obras. Está diciendo que es tan perfecta esa unidad de las 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que la obra de uno es la obra de los demás, de los otros 2, que las palabras que Cristo hablaba eran las mismas palabras del Padre. Está hablando de esa unidad. Eso es un misterio profundo. Ya ha sido revelado porque Dios nos ha revelado quién es Él, porque la Trinidad ha sido manifestada por el mismo Cristo y enseñada por el Espíritu Santo. Pero comprender esto es algo muy profundo, se requiere mucha sabiduría, pero Dios le ha dado a conocer a la iglesia quién es Él. Por eso adoramos a Cristo, nos postramos delante de Cristo. Él es el Dios fuerte, Él es el Padre eterno, Él es el Creador, Él es el Rey, Él es el Mesías. Entonces, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Está hablando de la unidad de estas 3 personas. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él habla y hace las obras. Cuando Cristo resucitaba a los muertos, cuando Cristo le dijo a Lázaro, ven fuera, cuando Jesús reprendió el viento y la tempestad, era como si Dios mismo estuviera hablando. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Yo y el Padre una sola cosa somos. Verso 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Cuando Él dice creedme por las mismas obras, lo que está diciendo es
que si yo no fuera uno con el Padre, yo no pudiera hacer esas obras que he hecho, porque requieren la manifestación del poder divino. Así que cuando Cristo hacía milagros, sanidades, maravillas, cosas portentosas, cosas que maravillaban al pueblo, era porque lo estaba haciendo en unión con el Padre y con el Espíritu Santo. En el verso 12 Jesús continúa explicando a sus discípulos: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores va a hacer, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Está hablando con sus discípulos primariamente. Está hablando de que las mismas cosas que él hacía en unión con el Padre, los discípulos también las van a hacer. Solo tenemos que ir al libro de los Hechos para entender que esto en realidad es una promesa cumplida. Cristo le dijo a sus discípulos: no se vayan, no prediquen todavía, esperen que yo les envíe la tercera persona divina, otro consolador como yo, de la misma clase, de la misma naturaleza, de la misma esencia. Y cuando Él venga van a recibir poder. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces van a hacer las mismas maravillas que yo hago. Van a predicar el Evangelio, van a sanar a los enfermos, van a echar fuera demonios, van a resucitar los muertos. Eso es lo que está el Señor diciendo aquí en el capítulo 14. Que por la unión nuestra con el Espíritu Santo, con el Padre, con el Hijo, entonces va a haber una continuidad de la manifestación del poder de Dios haciendo milagros y prodigios. Amado hermano, grande es el poder de nuestro Dios. Grande es el poder del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Mañana continuaremos hablando de este capítulo 14. Maravilloso capítulo. Dios le bendiga, Dios le guarde y recuerde, Cristo es el camino y ese camino vendrá, nos levantará, nos llevará al cielo y estaremos con el Señor para siempre. Dios le bendiga y Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.